de cuándo tal o cual instancia debe agotarse o qué sucede en tal o cual caso, cuándo puedo despedir a alguien o cuándo estoy siendo un empleado mal despedido, o cuándo se cometen abusos de un lado y del otro, qué facultades uno tiene como director de una institución o como empleador, qué facultades, qué derechos tiene como empleado, cuáles son los principios sobre los que se basan las relaciones, y en particular las relaciones de trabajo, que tienen que ver con la fidelidad, con la buena fe, con la prosecución del vínculo de trabajo. O sea, si yo tengo a alguien 10 años, no es lo mismo que si entró 2 días, y si cometió hace 2 días, y si cometió una falta, qué gravedad tiene esa falta, el dependiente que la cometió, como para entender que es tan grave que en un solo acto amerite el distracto de trabajo. Y en eso juegan un montón de variables y de condiciones, como por ejemplo la antigüedad, ¿no? Una persona que hace 10 años está trabajando, no puedo tener el mismo rigor si faltó 2 veces o 3, y que si alguien que entró hace 4 días está dentro del periodo de prueba, y bueno, ¿por qué estar por ahí como empleador ya aceptando de entrada que alguien que contraté ayer hoy esté faltando? Entonces, como eso, un montón de otras cuestiones, un principio básico en materia del distracto laboral que tiene que ver con no variar la causa de despido. Mucha gente, lo que técnicamente se conoce como la invariabilidad de la causa de despido. Mucha gente toma la decisión de despedir a un empleado, o el dependiente, el trabajador, intima por alguna cuestión al empleador, sea para regularizar su situación porque está mal registrado, o porque, digamos, por la antigüedad, o por su salario, o porque abusivamente se lo hizo ir en horarios, o no se le aclaró la situación laboral en horarios que no eran los suyos habituales, o no se le aclaró la situación laboral y se le prohíbe el ingreso. Cuando la intimación, sea tanto de un lado como del otro, es sobre una causa específica, luego, si se produce a raíz de esto el término de la relación de trabajo, no se puede argumentar otras, que es lo más común, ¿no? Decir, pero también lo que pasa es que me faltaba permanentemente cosas, o se comía el alimento de las personas, de los residentes, o tenía un maltrato hacia los familiares, o hacía competencia desleal porque trabajaba en otro lugar, y cuando iba alguien se acercaba a la mesa del familiar y del residente y le decía, mire, hay otro lugar mejor, porque esto son cosas que han pasado, por lo menos en mi práctica profesional, y entonces amerita desde ya, seguramente, si no un apercibimiento, si la falta es muy grave, directamente el despido. Siempre es conveniente que esto tenga una seguidilla de pasos, ¿no? Y advertencias, una amonestación, un apercibimiento, o 2, luego alguna suspensión, y finalmente el distracto. Pero no se puede cambiar esa causa por la que uno, sobre todo, argumentó al tiempo de practicar la intimación por telegrama, en el caso de los trabajadores, porque los telegramas por ley son gratuitos, y en el caso de los empleadores se suele enviar carta documento, porque es lo mismo poner un texto larguísimo que uno cortito, y ustedes saben que si eso lo vuelcan en un telegrama colacionado, cualquiera con copia o lo que fuera, el costo va a ser absolutamente desorbitante, ¿no? Salvo que le pongan 2 líneas, queda usted despedido, con lo cual habría que ver, económicamente estará equiparable, digamos, el telegrama a la carta de documento, pero cualquier cosa que supere los 2 renglones ya tiene un costo. Por eso sus abogados o ustedes generalmente enviarán cartas documento, que son medio fehacientes, del mismo valor que el telegrama. Y para el trabajador el telegrama es un medio de comunicación gratuito. Ahora, hay cientos de alternativas, por no decir miles, que puedan suscitarse, y está bueno abrir esto
en unos minutos se los dejo picando, como hago generalmente, para que algunas ideas vayan madurando y otras, o preguntas o consultas también. Muchas veces me preguntan qué sucede cuando una persona firma una ficha de ingreso y luego se le envía se lo emplaza con un telegrama, una carta de documento a ese domicilio y no vive más ahí, no es recibida por nadie. Es una alternativa de las más comunes, no sé si a ustedes les ha ocurrido, no sé si ustedes están a cargo de esa situación como directores o al frente de una institución, o tienen un departamento legal del que nada toman conocimiento. En ese caso, siempre sugiero que también se involucren, porque hoy un juicio laboral en un sentido o en el otro, y con los costos que entraña, pueden determinar prácticamente la viabilidad o la suerte entre comillas, del negocio que todos emprendemos y que lo hacemos con el mayor de los esfuerzos. Y si bien hay cantidad de situaciones irregulares por parte de empleadores que no colocan a la gente desde la fecha de ingreso correcta, hasta la categoría correcta, hasta el salario correcto, hasta las horas que trabaja o no correctamente, etcétera, etcétera, también hay luego un abuso, en muchos casos permitido legalmente por las leyes que así lo aprueban. No suele ser un débito de los abogados cuando una persona que trabajó 2 años o menos con un salario determinado en una pretensión, en una acción judicial, reclama en una liquidación 20 veces más, o 10, o 12, o 15 veces más. Digo, ¿no es esto un abuso del letrado, del colega que se dedique a patrocinar empleados? Porque está permitido legalmente, y es lo que contemplan las leyes, y a veces uno se la agarra con el colega, con el abogado de turno, y la verdad es que si no hiciera las cosas de esta manera, si no aplicara, por ejemplo, la vieja ley 24013, de la que estarán familiarizados o escucharán habitualmente, que es por tener registraciones incorrectas de salarios, la 25013, que es la ley de empleo, en donde está habilitado a reclamar un 50% más de la indemnización. O sea, hay multas muy gravosas, o la falta de entrega de certificados, la 25345, cuando se despide a una persona, se pone punto final y no se hace entrega de los certificados de trabajo, que corresponde y que están así en la ley, y esto después viene en un monto absolutamente desmesurado que supera cualquier situación y en la que uno como particular, o sea, presidiendo una sociedad de la naturaleza que sea, lo entiende realmente como flagrante, pero son las leyes las que autorizan y habilitan esto, más allá también de ciertos condimentos o cierta inventiva, que desde ya no estoy en acuerdo para nada, porque sucede que de montos, como dije, exorbitantes, luego son inverosímiles de probar, y muchas veces se reclama 5 millones para terminar arreglando en 100.000 pesos. Y lo que ocurre es que dentro de los principios del derecho laboral, vamos, el derecho laboral tiene un carácter tuitivo, esto importa también que al ser de orden público no se pueden transigir cuestiones después entre particulares, ¿no? A mí me pasó justo antes de venir el viernes, jueves de la semana pasada, en una audiencia habíamos llegado a un acuerdo con la otra parte que reclamaba un despido mal arbitrado y una enfermedad laboral, una enfermedad culpable. La verdad es que de la enfermedad no tenía absolutamente nada, nunca había tenido, nunca había avisado, nunca había notificado y estaba en perfectas condiciones, pero el despido sí era cuestionable si había estado bien o mal arbitrado, era una situación para poder seguir litigando o no. El reclamo era de 2 millones aproximadamente de pesos y el arreglo al que llegamos fue
de un 10%, era exactamente 1.700.000 y algo, y llegamos a un acuerdo de 230.000 pesos. El juzgado hasta lo hubiera homologado, pero el tema surgió que las cuestiones de enfermedades o accidentes de trabajo no son transigibles, no son resignables, no son renunciables técnicamente, la palabra correcta. No puede haber renuncia del trabajador. Entonces, el juzgado, muchas veces los juzgados, se ponen en una situación como si fueran, bueno, es coloquial esto, más papistas que el Papa, ¿no? Porque a veces, porque creo que en este caso teníamos el 99% para ganar, porque había para ganar desde la empresa, ¿no? A decirlo en términos también coloquiales, para que la demanda no prosperara, para que fuera rechazada y no fuera admitida. Y había altísimas probabilidades porque esta persona tenía una cantidad de faltas, de ausencias permanentes en los últimos meses, de todas las naturalezas y todas justificadas y documentadas y acreditadas. Por lo tanto, entonces, ante el llamado del colega y reconociendo sottovoce la imposibilidad de que esto tuviera éxito en una sentencia, decidimos ponerle punto final y antes que se designaran peritos y demás, que todo eso entraña un costo también para el empleador, aunque se gane la demanda, o sea, ganar la demanda en este caso sería rechazar que no sea admitida, y igualmente se corren con una parte de los honorarios que le regulen un perito contable o un perito médico, etcétera, y todo eso iba a terminar largamente superando el ofrecimiento que le hicimos. Decidimos llegar a este arreglo, pero cuando vamos a ir se hace el escrito, se lo presentamos en tribunales, el juzgado nos cita para decirnos, mire, la parte de, ok, la del despido se los acepto, pero no puede renunciar a la enfermedad que tiene. Entonces, lo único que se me ocurrió y que se los propuse y bueno, aparentemente va a ser aceptado, es que un perito médico de parte de esta señora, contratado por los abogados de ella, se hará cargo mi cliente de los honorarios del perito médico, es que determine que tenía una incapacidad del 1%. Entonces, en estos 230.000 pesos, acomodar los fichines y, bueno, poner 30.000 pesos para la enfermedad y 200.000 pesos para el despido. El juzgado dijo, si lo hacen de esa manera, no hay problema. O sea, es como que siempre se van a cubrir las formas. No se va a homologar un acuerdo si formalmente no es viable y si puede después tener alguna situación que el audiencista diga que sí, pero el juez lo rechace. Normalmente le piden al juez o a alguien, el audiencista que toma la audiencia, que ya lo apruebe en el momento, ¿no? Pero bueno, en este caso, de golpe, aparece que como no tenía enfermedad ni nada, yo no le presté atención y era más un interés de la parte actora, como se define a la accionante, tanto en cuestiones laborales como en cualquier otra, ¿sí? En cualquier ámbito civil o comercial, la parte que inicia una demanda es la parte actora y la otra parte que contesta es la parte demandada. Entonces, ante esta situación, que a mí se me había pasado por alto, porque ni registraba, rechazamos por supuesto, en su momento, fue hace como 2 años atrás que impetró la demanda. O sea, fíjense también los tiempos, ¿no? Habíamos rechazado y acreditado que no había, o sea, hay medicina laboral, etcétera, no había ningún signo de que esta mujer tuviera una lumbociatalgia o algo de lo que planteó. Pero para la parte de los abogados de la señora también se les había escapado totalmente este tema. Bueno, el juzgado lo tomó nota y pudimos resolverlo así. O sea, en materia laboral hay un principio que es el del orden público de trabajo, y eso hace que los juzgados se crean, a veces para bien y para no perjudicar, como ha habido en el pasado muchos intereses contradictorios entre el abogado de la parte actora y la misma parte trabajadora, en el caso de materia laboral, en donde ¿qué ha sucedido? Incluso, por ejemplo, cuando cobraban en la década del 60, se quedaba en una gran parte con el dinero el colega, de ahí alguna mala fama, y compartía, digamos, cuando no era su causa. En todo caso, tendrá derecho a un pacto de cuota litis, un porcentaje.
digamos, lo que se hace y que así debe hacerse y no hay otra manera, es iniciar un proceso judicial. La única forma de desinteresar al trabajador es que el depósito sea judicial, ¿sí? No hay otra manera. Cuando muchas veces se plantea, y es también materia corriente, bueno, págueme, no ya hizo una conciliación laboral en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires obligatoria y en el ámbito de muchísimas jurisdicciones voluntaria, ya se está haciendo obligatoria también en la provincia de Buenos Aires, hasta hace poco tiempo atrás se acudía a los tribunales, a las subsecretarías de trabajo de las distintas jurisdicciones. Una vez que esté iniciado eso, la única manera posible es poder, ya sea en el ministerio, consignar en el Ministerio de Trabajo o firmar un acuerdo y homologarlo en lo que se conoce comúnmente como lo que sea del servicio de conciliación obligatoria. O cuando es en provincia también, en los ministerios, en las subdependencias o en las dependencias del Ministerio de Trabajo, y cuando hay iniciada una causa, no queda otra alternativa en esos casos, en los otros sí, ¿sí? Se homologa el acuerdo en el Ministerio de Trabajo y se puede entregar los cheques, se puede entregar el dinero, no hay ningún inconveniente. Pero una vez que se inició una causa judicial, que está el proceso judicializado, la única forma para el empleador de desinteresar y desentenderse del tema es hacer el depósito judicial. No hay otra alternativa. Bueno, ¿por qué? Porque los juzgados y laboral, como dije, es de orden público y no se puede, incluso si alguien está reclamando, la verdad es que 2 millones de pesos o 1.750.000 y arreglar en 230.000, pareciera que es absolutamente abusivo y en contra de la parte actora. Lo cierto es que era un monto inventado, absolutamente exorbitante, y en esta etapa se pudo transigir, o sea, lo que a veces entienden es que va a perder una de las dos partes, principalmente lo que cuida el derecho adquisitivo es cuidar a la parte, digamos, más débil, por aquel también principio, así como en materia penal, todos conocemos indubio pro reo, ¿no? Ante la duda estamos a favor de aquella persona a la que se le imputa algún delito, o de la que se le pone en duda su inocencia. En materia laboral, el principio que rige, y todos habrán escuchado, es el de indubio pro operario, ¿no? Ante la duda, cuando hay casos que llevan a duda al tribunal, se terminan inclinando, si no se pudo probar que trabajó, que no trabajó, bueno, entonces trabajó. Y no se pudo determinar que hace 20 años que trabaja o hace 8, porque le inscribieron hace 8 años y en realidad la persona, el trabajador está reclamando que entró en el año 2000 y no pudo determinar el empleador claramente que había ingresado en el año 2012, entonces se estará a favor de la parte más débil de la relación de trabajo. Para muchos no es la parte más débil porque, como también hice un paréntesis antes, hoy muchos emprendimientos dependen significativamente de cuestiones del riesgo de trabajo, ¿no? Y que en Argentina es altísimo. Hablamos el otro día, muy someramente, de lo que representa estar abonando una ART, una aseguradora de riesgo de trabajo, para luego, en cuanto hay alguna cuestión de enfermedad o accidente, que sea la aseguradora lo primero que plantee, nosotros no tenemos nada que ver, o hay una responsabilidad también subjetiva del empleador, que no le dio la faja, o no, si es que tenía que levantar peso, o no le dio los protectores auditivos, si es que tenía algún trabajo de picar en la calle, o no, o no le hizo los controles preocupacionales. Entonces, aún demostrando que se hizo todo, uno continúa en el proceso, digo uno como parte empleadora, hasta la sentencia, e incluso hasta la sentencia de Cámara, cuando es apelada, la de primera instancia. Es decir, uno paga, se hace cargo de un montón de cosas, de afrontar un montón de gastos, y lo que nos sucede es algo ciertamente perverso, no bastante perverso, digo, muy perverso, que es estar en un juicio, como sucede en el campo de los accidentes también automovilísticos, que normalmente es la compañía de seguro la que se va a hacer cargo, pero no desentienden a el asegurado.
¿no? De entrada, también hay que contestar demanda, es habitual que la demanda la conteste la compañía de seguro, pero uno se ve inmerso en una cuestión en la que hoy es más difícil que se liquiden compañías de seguros, pero hemos tenido en nuestra república grandes liquidaciones de compañías de seguros y traumáticas liquidaciones. Si recordarán o no, hubo una compañía de seguros Omega, una compañía, o sea, hubo Belgrano, una gran compañía de seguros, que se insolventaron, se liquidaron y dejaron a un montón de gente sin amparo. Entonces, hay todo el tiempo un juego anómalo en donde uno cumple con la normativa, el Estado nos exige que lo hagamos, y está muy bien que uno se sienta responsable y que lo sea, y que tenga a la gente en blanco, como habitualmente se dice, lo que sería registrada, que la tenga por su real salario y por todo, que pague la aseguradora, que cumpla con todos los aportes que tiene que cumplir, pero el premio a eso tendrá que ser, bueno, desvincularme eventualmente de una contingencia legal. Ahora, si ante todo este marco después me encuentro 8 años litigando, o 2, o lo que sea, como parte demandada, con una espada de Damocles en la cabeza y con un juicio que podría terminar siendo, entre comillas, millonario, depende para qué. Recordemos que no todas las residencias tienen 500 plazas o 100 plazas, ¿no? Hay residencias muy pequeñas, de 20, de 30, y afrontar una cuestión laboral. Si se tuvo responsabilidad, bueno, será un tema. Ahora, si no se tuvo, si se tuvo apego a la ley, si se cumplió con todo, ¿por qué tengo que estar, si pagué todos los débitos que tenía? ¿Por qué tengo que estar 3 años contratando un abogado particular, o si es que o tendrán abonados o no, pero sí, con los diferenciales que sea, y teniendo el miedo y el terror, o teniendo que juntar todos los meses un dinero? Yo aún en las causas en las que veo grandes probabilidades de tener éxito, sea de una parte o de otra, lo que siempre digo, bueno, cuando es la parte demandada, es hagan una caja chica o no tan chica y todos los meses separen un dinero, porque por mejor que estemos posicionados en esta materia, hay un riesgo, hay un alia, y puede terminar esto mal. Entonces el día de mañana se compren, bueno, nuestro peso sería genial que funcionara bien, sabemos que no, así que compren dólares, compren, no sé, oro, ahora poco puedo decirles cripto, ¿no? Todos los días aparece otra estafa. Bueno, compren algo, yenes, no sé, lo que quieran, euros, y guarden $100, 100, no sé, lo que sea todos los meses para cuando termine esta situación, decir, bueno, yo le digo siempre a mis clientes, se ganó, listo, festejen, háganse un viaje, lo que sea. Se perdió, bueno, agarran la cajita y tengan una previsión, ¿no? Que normalmente también uno la hace en los países, o cuando puede hacerla, digamos, en el nuestro o en otros países, en donde hay mayor previsibilidad y uno no está todo el tiempo, porque debemos decirlo, y está sobre el tapete. En Argentina somos rehenes de disposiciones pendulares, de normativa cambiante, sin solución de continuidad, etc. O sea, tenemos 30.000 leyes y ninguna se cumple, ¿no? Digo, siempre los países que tienen pocas leyes, Estados Unidos tiene 2.000 y algo, no sé en este momento qué tendrán, son muy pocas las causas que llegan a la Corte de Estados Unidos. Acá llegan todas, pero como no es vinculante, todas no, pero muchísimas, no es vinculante la decisión de la Corte, entonces los juzgados siguen pasando de alguna manera como quieren, etcétera, 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 porque la Corte puede decir tal cosa, pero el juez de primera instancia dice, bueno, yo entiendo que de algún modo no es que esté mal no hay sistemas mejores o no, porque hace a que en alguna situación quizá el fallo de la Corte sea injusto y la jurisprudencia que se construye granito por granito haga que los jueces de primera instancia o luego las cámaras, cuando no en plenario, porque cuando hay plenarios se determina cómo tienen que fallarse, y ahí sí hay en relación a ciertos temas una vinculación
con primera instancia, pero curiosamente, normalmente no con la Corte, ¿no? Entonces, estamos siempre a merced del ministro de Economía nuevo, de cosas, ¿no? Y nunca podemos hacer pie firme, ¿no? Estar pisando firmemente y decir, bueno, vamos para este camino. Es muy habitual en países civilizados que las inversiones, más civilizados, más desarrollados o del primer mundo, yo qué sé, no sé hoy, quizás nosotros estemos mucho más que otros o tengamos en algún aspecto algunas personas, alguna calidad de vida que tal vez en Europa no la consigan ni los países de vanguardia, pero es muy habitual, vamos, que uno cuente con una previsibilidad y que también un negocio, no sé si dará tiempo hoy o les mencionaré algún parrafito la semana que viene, de lo que tiene que ver con las empresas y las empresas familiares, porque estas empresas son pequeñas unidades en donde, de alguna manera u otra, o sea, pueden ser sociedades anónimas, puede ser SRL, pueden serlo, pero no estamos hablando bueno, algunos son consorcios o fideicomisos muy grandes, pero creo que entre los participantes no tenemos ninguna sociedad que tenga 20 instituciones, etc. Entonces, cuando aquí uno hace un negocio, no solamente pone o intenta trabajar con una residencia de larga estadía. Cuando arbitra los medios para avanzar con cualquier situación, nosotros en Argentina vemos los plazos muy acotados, ¿no? Decimos, si esto en 3 años no estamos ganando dinero, no, esto no es negocio, ¿no? Es un principio fatal, porque estamos tan acostumbrados a que si en 2 o 3 un contrato de alquiler sobre una propiedad que sean 3 años y después me cambian las condiciones, o la inflación o la no inflación, y así sucesivamente. Entonces, si no tenemos como una previsibilidad, es decir, la acotamos, la achicamos al término de 2 o 3, en un año tendremos que estar recuperando la inversión, en 2 años o estabilizando, y ya el tercer año tengo que estar ganando, y en otros continentes, en otros países, la previsibilidad es a 10 años, 20 años, o sea, cuando se avanza sobre la posibilidad de un negocio, nadie está pensando que en 2 años o en 3 años yo tenga que estar hecho con la inversión que acometí, ¿no? O sea, fíjense que, bueno, todo nos obliga a pensar rápidamente. Por eso a veces dicen que los profesionales en Argentina están muy bien calificados en otras partes del mundo, porque, o sea, los contadores tienen que lidiar todo el tiempo con los ajustes por inflación, con, bueno, sus declaraciones juradas, esto, lo otro. Y esto no sucede en lugares, en Estados Unidos, la contabilidad muchas veces la llevan los mismos particulares, algo que se esté hablando de empresas mayores, ¿no? Ni siquiera acá el monotributo, que tenía como espíritu eso, termina siendo así. Siempre uno necesita de echar mano de algún profesional de las ciencias contables. Entonces, esto es como un criterio también para pensar y para trabajar, y se relaciona, y no quiero extenderme ahora, sí, en nuestro nuevo encuentro, con las empresas familiares, y que muchos, insisto, seguramente me gustaría, si alguno quiere contar la experiencia, y piénsela, o piense si nos quiere contar, esto de, bueno, para qué se forman, cómo superviven en el tiempo, si es que sobreviven de una generación a otra, cuál es el promedio de generaciones, y incluso en algunos países les cuento que hay denominaciones especiales para este tipo de empresas, como en Japón, que se llaman Shinise, a aquellas que tienen una duración de más de 100 años. O sea, fíjense que en Japón es común que existan sociedades familiares, emprendimientos familiares que tengan más de 100 años, a tal punto que tiene un nombre, y ellos las denominan Shinise, ¿no? O sea, hay empresas que tienen 1500 años, Ryokun, o sea, empresas constructoras de templos que vienen del año 400, 600, una creo que se disolvió hace 20 años atrás, no mucho más, y venía de hace 1500 años. Es impresionante. Y nosotros aquí, como muchos otros países, por fenómenos sociales, por fenómenos económicos, por los cambios permanentemente de humor,
de los gobiernos, etcétera, estamos acostumbrados a una variabilidad, una variación permanente, ¿no? Son gotitas de agua, hicimos esto, hay que tal cosa, hay que rápidamente entrar, salir, salir, entrar, bueno. No es así, no es así en todas partes. Probablemente acá tampoco. Y muchos ven, pero hay estadísticas, hay promedios, y eso te lo voy a mencionar muy rápidamente en la próxima charla. Un tema que quedó de la semana pasada, no recuerdo quién me planteó, había sido también Analía o no sé si Cecilia, no recuerdo, la cuestión de los amparos. Y sobre eso quería comentarles, ¿no? El tema del amparo y de las medidas cautelares en los familiares que deciden acompañar, llevar en este arduo proceso que es institucionalizar a la persona en una residencia. Y a veces no se cuentan con los medios, o si se cuentan con los medios, de cualquier forma, hay una ley de discapacidad que arbitra el modo para que las obras sociales y las prepagas, conjuntamente con un fondo estatal, puedan hacerse cargo de acuerdo a un listado bastante amplio, que es un nomenclador a nivel nacional, que debería regir a nivel nacional, en todo el ámbito de la República Argentina, y que tiene distintos escalafones, en función de lo que ofrece la institución, y en función también de las necesidades de la persona que se va a institucionalizar. Quiero referirme al amparo concretamente, porque nosotros a veces tenemos la creencia, bueno, sobre todo aquel que no está familiarizado, con que deben interponerse en un plazo perentorio, con que debe previamente agotarse la vía administrativa, bueno, y no todo es tan así. Entonces, quería hablarles para que fijen un poco más de los errores más comunes que se llevan adelante cuando uno piensa, puedo interponer un amparo, que lo del amparo no tiene que ver exclusiva y excluyentemente con la posibilidad de cubrir la residencia de una persona o cubrir en parte. Digo, hablamos del amparo como un remedio rápido, efectivo, ante una situación que podemos considerar injusta y que puede tener que ver con un montón de cosas, ¿no? Cortes, por ejemplo, de luz, X plazo, veredas destrozadas, X tiempo que no se solucionan, árboles crecidos en la vía que ponen en riesgo, situaciones, o sea, cloacales. Hay muchísimas cuestiones en donde uno puede indagar y puede, más que indagar, puede instar acciones legales a través de incluso páginas de la municipalidad. Hoy hay muchísimo virtual, una de las cosas que vino a traer la pandemia, pero cuando no hay respuesta lógica, ni temporal, ni contemporánea a mi reclamo, entonces tendré que interponer un amparo, por ejemplo, por medicación. Yo he tenido casos de medicación oncológica, de medicación experimental oncológica. Tuve un caso hace como 20 y algo de años, de una señora que el ANMAT no aprobaba un medicamento que su oncólogo le había recetado, o le había dicho que era lo único que podía en el estadio en el que estaba contribuir a mejorar su calidad de vida. Empiezo por el final, pasaron 25 años, la mujer vive, está bien, está sana, remitió totalmente lo que tenía, el tumor, y eso fue gracias a un amparo que tuvimos que imponer, porque la medicina prepaga que ella tenía le cubría solamente la medicación de plaza, digamos, la habitual, la que estaba aprobada por ANMAT. La ANMAT todos los días casi que saca comunicados de cualquier naturaleza.
Me parece que ayer o antes de ayer leí que había sacado los alfajores Marengo de las estanterías, no sé si lo leyeron, porque no estaba indicado en los estuches que eran que no eran aptos para celíacos. Por lo tanto, se ordenó el retiro de todo. Bueno, todos los días aparecen elementos nuevos. La ANMAT es un órgano administrativo. En este caso, como no había una aprobación de la ANMAT, la medicina prepaga dijo no, y bueno, tuvimos suerte que el juez ordenó que le dieran ese medicamento, que recuerdo allá por el año 99, costaba cerca de 40.000 euros. Me quedó grabada esa cifra, era impactante, y la mujer se salvó gracias a que se autorizó. Bueno, tal vez se hubiera salvado, no lo sé, pero no quiero arrogarme méritos que desde ya no tengo. Pero sí se logró que le dieran ese medicamento, que era mensual, no sé, durante un tiempo, y lo pudo llevar adelante. O sea, pudo remitir la enfermedad. Entonces, uno de los errores más comunes en el amparo es creer que se tiene un plazo para la interposición, ¿no? Uno de los 4 o 5 errores más comunes. Algunos piensan que la demanda debe ser presentada en el plazo que establece la Ley Nacional de Amparo, porque 16.986, no importan los números, pero bueno, es como un clásico esto. Y la ley que dice que dentro de los 15 días de aparecido el hecho injusto, ¿no?, en que se ejecutó, se dio a producir ese acto, debe imponerse el amparo. Ahora, realmente el criterio, porque además hoy el amparo está en nuestra Constitución, en el artículo 43, tiene muchísimo que ver con el derecho a la vida, ¿sí?, algo de lo que hablamos en el primer encuentro, y que no deja de impregnar todas nuestras clases, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la bioética. O sea, siempre está el derecho a la vida, ¿no? Y al derecho a la vida le sumamos el derecho a la calidad de vida, que es intrínseco y que inescindible, diría, porque tener vida y no poder tener calidad de vida, no sé cuánto sirve, digamos, o por lo menos habría que tender, respiramos, pero habría que tender, pobrecitos aquellos que no tienen ni para comer, y cada vez son tantos y más en el mundo, ¿no? Si agarramos solo África, bueno, pero estamos en Argentina, por suerte, para muchas cosas. Y aquí el amparo no tiene un plazo. ¿Por qué? Porque porque se considera que mientras que dure ese hecho lesivo, yo puedo impetrar, interponer el amparo. Entonces, mientras que siga durando, tengo tal cosa, esto que provocó, en el caso de la medicación oncológica, sigue la patología, me siguen negando la posibilidad, yo puedo impetrar el amparo. Que normalmente el amparo se instruye conjuntamente con una medida cautelar, que es la que hace que rápidamente se tomen cartas en el asunto. Puede ser que el amparo, como algo de fondo, demore más tiempo, pero un juez, si entiende que demorar a una señora que tiene que tomar una medicación porque está en riesgo su vida, tiene que esperar hasta que termine el amparo, la persona se va a morir en el intento. Entonces, se acompaña conjuntamente con una medida cautelar, que es uno también de los errores, no solicitar la medida cautelar, pensando que, bueno, primero voy a presentar bien el amparo, y cuando el amparo salga voy a sortear la medida cautelar. No, el consejo es las dos cosas al mismo tiempo, la simultaneidad, porque el amparo puede demorar mucho tiempo, pero la medida cautelar, el juez tiene que arbitrar los medios, porque es una medida cautelar rápida, expeditiva, para que eso se suceda a la mayor brevedad posible. Entonces, bueno, después hay en este medio de cuestiones técnicas, por supuesto, que se acompañe toda la prueba, y uno de los errores también comunes es no aportar todos los elementos que justifiquen, por ejemplo, historia clínica, la necesidad imperiosa de tomar esta medicación, la receta en este caso de un oncólogo, ¿no?, de ella que imaginó o que vio en internet que podía tomar este medicamento porque en Albania se tomaba. No. Un médico oncólogo que entiende que está desahuciada la persona, que no hay otra posibilidad,
más que probar con alguna droga o con alguna medicación experimental. Otra situación habitual como error es esperar agotar la vía administrativa, ¿sí? En el caso de los amparos. Es un error común suponer que uno tiene que agotar todas las cuestiones, por ejemplo, emplazar a la municipalidad o a la obra social para que cumpla. A ver, sí, es lo que en el caso de los amparos en salud, lo que habitualmente se dictamina es que hay que intimar a la medicina prepaga o a la obra social y darle un plazo de 15 días para que digan si van a cubrir o no. Ahora, pudiera haber cuestiones en donde haya algún acceso restringido, haya domicilios poco, no quiero decir inconexos o ambiguos, pero nos pasa de citar la razón social está en algún lado y tal vez la práctica, sobre todo cuando uno intima en el interior. Entonces, ¿dónde está la matriz de Swiss Medical? O dónde, entonces empiezan a lavarse, bueno, no, recibió la filial de OSDE de tal lado, pero debería haber intimado. Bueno, no. A ver, hay un principio fundamental, diría fundacional, que viene de la Convención Interamericana de Derechos del Hombre y que tiene que ver con el principio pro hominem, ¿sí? Que es a favor, no sé si lo habrán visto en otras materias, que es a favor del principio pro homine de los seres humanos, ¿no? Y que es hoy un principio de derecho internacional y que configura una directiva que indica que debe llevarse a cabo de esta manera. Por supuesto que se van a encontrar con negativas, porque lo dijimos la vez pasada, cuando no, las aseguradoras no quieren cubrir, las obras sociales no quieren cubrir. Bueno, porque tenemos la mala costumbre de patear siempre la pelota para adelante, o la tienen aquellos que tienen poder, y porque hay especulaciones económicas y generalmente sus inversiones están en dólares o sacan el dinero, o sea, lo que sucedió con los bancos, ¿no? El Citibank hasta media hora antes del corralito era una entidad absolutamente una filial del Citibank de Estados Unidos y daba todas las garantías, etcétera. Y de pronto mencionamos algo, fuimos a sacar por un lado o por el otro, como damnificados, o en mi caso como no tenía dinero en los bancos. Fui como abogado y me encontré con que el Citibank al día siguiente tenía carteles que decían, los mismos carteles que clientes míos habían fotografiado y que estaban claramente expuestos y que ellos pertenecían a una filial de su casa matriz, etcétera, cuando en el 2001 aconteció el corralito, eran entidades separadas, absolutamente autónomas, que no tenían ninguna vinculación con ninguna casa matriz y parecía que se habían instalado en Argentina por obra y suerte de magia. Así que, bueno, digo, es materia absolutamente corriente. Se patea, no es técnico, se patea la pelota para adelante, se dilata constantemente para llegar a un arreglo, porque el dólar aumenta, porque las inversiones están puestas en otro lado, porque quizá el día de mañana la persona necesitada termine aceptando un arreglo muy inferior, entonces se juega, desgraciadamente, con el hambre de las personas, porque se murió, porque es tétrico, es patético, pero se murió. Entonces la persona que reclamaba tener una asistencia en una residencia, o que, digamos, que tuviera una ayuda, o que se le pagara en todo o en parte ese dinero, o que reclamó la medicación oncológica o lo que fuera, se murió. Y ese deceso, ¿qué importa? Importa que no hay posibilidad después de afrontar ningún gasto. Y ustedes me dirán, bueno, pero queda subsistente un daños y perjuicios contra la compañía de seguro o contra la obra social, prepaga, etcétera, etcétera. Y yo les diría, sí, a medias,
Digo, más vidrioso y más gris, imposible, porque la familia legitimada para hacerlo, su esposo, los hijos o quien sea, primero tienen que instar una nueva acción legal, ¿no? Primero tienen que tener la declaratoria de herederos que determine que son únicos y universales herederos de la persona de fallecida. Luego, iniciar la acción. Y finalmente, tendrán que comprobar que esa medicación, en este caso, absolutamente que lo era experimental, hubiera traído un beneficio para esta mujer, para la pobre persona que tenía esta patología. Lo cual es casi indemostrable, porque díganme ustedes, ¿cómo se puede determinar que una situación experimental y no aprobada por el ANMAT, porque yo si fuera el abogado de la prepaga, diría, pero si el ANMAT no está avalando este remedio, si fuera tan bueno, o sea, ya estoy contando con el caballo de comisario, ¿sí? Estoy con un aval tremendo y estoy legitimado para no hacer cargo y no afrontar este gasto. ¿Cómo? Si le podía dar este remedio que costaba 10 pesos, ¿para qué le voy a dar este que vale 1.000.000? No, pero este no hacía efecto. Ah, pero lo probó, no lo probó. ¿Cómo demuestro ante el deceso de una persona que esa medicación, que ese químico, lo que fuera, era positivo y que hubiera remitido a la enfermedad? Imposible, es lo que se conoce con el nombre de prueba diabólica. Es prácticamente imposible. Entonces el gran negocio era patear. Si no le salía y la mujer en el medio fallecía, se ahorraban, no sé cuántas dosis le dieron, pero seguramente, no me acuerdo exacto, porque la obligación de la medida cautelar fue, en tanto, digamos, siguiera siendo útil y necesario, pero habrán sido, pasaron muchos años. Pero bueno, con que hayan sido 2 o 3, estamos hablando de 120.000 euros. ¿Sí? Otro error común, ¿sí? Tenemos entonces creer que hay un plazo para la interposición y no lo hay. Esperar a agotar la vía administrativa, sí, le sugiero que sí. No hay mucho para perder, pero si la cosa es inminente, sorteen el amparo. O sea, si hay tiempo y uno dice, bueno, vamos despacio, porque la verdad que hace 5 años que está en la casa, esta señora la traen a la residencia y ya quieren ya esperar y ya meter o sea, no esperar y meter un amparo. No, bueno, está hace 5 años en la casa, o tienen dinero para afrontar, bueno, la llevan, pagarán el primer mes, lo que sea, y entre tanto intimarán a la medicina prepaga para que abone, sí, por carta de documento, para que abone estas prestaciones, que la van a rechazar, la prepaga, o la va a rechazar italiano, quien sea. Puede ser que en el medio haya acuerdos, tampoco lo niego y he sido testigo de muchos. Hay acuerdos en donde en lugar de ofrecer el valor que está estatuido en el nomenclador, se hace un ofrecimiento muy inferior, pero mucha gente no tenemos la cultura del litigio. Entonces mucha gente opta por decir, mire doctor, la verdad prefiero no seguir, a ver si después descubren que mi mamá tiene 8 casas. Mire, no tiene nada que ver con que no tiene que ver con la capacidad contributiva. No importa, siempre me han atendido muy bien, la prepaga o el hospital o lo que sea, no quiero tener ningún problema, me parece perfecto, la decisión es de cada uno. Como abogados nunca debemos terciar ni intervenir, ni doblegar la voluntad del cliente. Y así como las historias clínicas son de los pacientes, yo siempre digo que las causas son de los clientes. Entonces, cuando una persona dice, yo llegué hasta acá, pero no quiero más, está perfecto, hay que explicar bien la cuestión y aceptar lo que el cliente quiere aceptar y no lo que pueda ser de la conveniencia de uno como idóneo. Entonces, otro error es no ser claros ni precisos con lo que estamos demandando, ¿sí? Con lo que estamos pidiendo. El error consiste generalmente en pensar o especular que cuanto más larga sea la demanda, va a ser más beneficiosa, ¿sí? Entonces hay mucha gente que escribe 800 páginas de algo y tenemos, no quiero decir que esto sea ley ni mucho menos, pero tenemos la altísima presunción, los abogados que nos dedicamos también a estar un poco en las trincheras, que los jueces no leen más allá, o quien esté a cargo de instruir la causa, no leen más allá de las primeras 5 carillas, con toda la furia. Así que cuando alguien escribe, a mí me encanta hacer citas, y lo hacía más novel, citas en latín y
y en griego, y nombrar a Aristóteles o cualquier cosa de derecho romano aplicable, seguramente, porque no hemos descubierto la pólvora y seguimos con el derecho romano casi en forma textual, en un altísimo porcentaje, y nuestras instituciones devienen del derecho romano. La verdad es que escribir mucho para que no lean nada, o se termina lo medular, se termina colocando. Entonces, el que quiere escribir mucho, que lo más sustancial lo ponga en las primeras caricias. No ofrecer las pruebas pertinentes u ofrecer aquellas que son innecesarias es otro elemento importante que hace a un error, ¿sí? Bueno, que tiene que ver con esto mismo, ¿no? Ofrecer pruebas superabundantes de algo y no adecuada a la materia que estamos, o sea, como si esta mujer hubiera nombrado a 5 testigos que la ven sufrir, que ven que está mal, que toma la medicación, y no a un médico, a su médico oncólogo con un certificado médico que decía que este remedio, si bien podía ser experimental, era lo único que podía ayudar a dimitir o a remitir la enfermedad, basado también en estudios realizados en los países en los que creo que uno de ellos era Alemania, que se estaba dando esta medicación, o sea, no era un invento de un tipo que quería ser famoso y decir, bueno, vamos a probar, ¿sí? Que lamentablemente acá se intentó. No hablamos, podríamos llegar, si queda tiempo, a hablar de lo que fue en su momento la crotoxina. Si recuerdan, por ahí pasaron muchos años, un médico Vidal y demás, que lamentablemente no funcionó, y que hubo muchísimas medidas en contra de esto, que era un veneno de los ovidios, de las serpientes, que iba a contribuir a la cura del cáncer. Entonces, tenemos más o menos ya delimitados los errores más comunes en el amparo. Esto, cuando tengan, y seguro en su vida van a tener ocasión de o interponer alguno o de hasta asesorar a algún colega o de interpelar, sepan que cuando alguien les diga, pero no, ¿esto cuándo fue qué sé yo, no sé, que pasó esto en la vereda, que le explotó ahí hace 2 meses que explotó la cloaca? No, tendrías que haberlo iniciado cuando reventó la cloaca, ahora no puede. No, porque el daño sigue existiendo, ¿sí? Es como si fuera en materia penal una persona secuestrada. El delito es ininterrumpido y se sigue cometiendo. Entonces, mientras que esté esa persona secuestrada, no hay ningún tipo de prescripción posible. Es válido absolutamente interponer el amparo, haya transcurrido el plazo que haya transcurrido, en la medida que ese daño se siga aconteciendo. Tal vez les parezca esto un poco perturbador, ¿no? De decir, bueno, ¿qué tengo que saber de amparos? Pero hace a la cultura general, y créanme que son elementos en los que uno habla coloquialmente y está bueno hablar con fundamento, porque a mí no hay una vez que no, está bien, como abogado, pero digo que no esté en alguna reunión prácticamente que escuche que se va a hacer un amparo por tal cosa, por tal otra. Generalmente me llamo a silencio, salvo que se me consulte como abogado. No voy a comer con gente o estoy con amigos y digo, ahora cuando dice, Pablo, ¿vos qué pensás de esto? Y opino. O si escucho una barrabasada o alguien que está realmente perjudicado porque no inició el amparo dentro de los 15 días que ocurrió ese hecho lesivo. Luego ser claros y precisos, no necesariamente agotar la vía administrativa, ofrecer bien las pruebas que hay que ofrecer y fundamentalmente solicitar las medidas cautelares que corresponden al caso. O sea, no esperar a que el amparo algún día se termine. Y les agrego uno más, que es un error es no continuar con la acción de amparo. La gente ya se queda tranquila. Uy, le pagaron en la medicación oncológica. Uy, le cubren la prestación en la institución. Uy, ordenaron tal situación. Y entonces está la medida cautelar, pero no se insta a concluir con el amparo. Hay que seguir adelante, porque el amparo después, si no, va a caducar, va a quedar sin solución
y tal vez termine cayendo la medida cautelar también. Y ahí todo lo que era muy bueno, bueno, en el caso de esta mujer le habrán dado el medicamento y qué sé yo, pero podría ser que le ordenen repetirlo, o sea, que devuelva el dinero, o que las costas caigan en cabeza de la parte que inició el amparo y que no lo concluyó. O sea que un consejo adicional es, y no menor, continuar con esa con esa acción de amparo. Hablamos, estoy haciendo un poco un salpicré porque como tocamos muchísimos temas, quería ir cerrando algunos, al menos, en la medida de las posibilidades. Otra cuestión que vinimos tocando, y vengo desde el encuentro, creo que dos o tres, que tenía que ver con la sobredosis de medicación, ¿sí? Y que está dentro de lo que entendemos. Si yo hoy les pregunto cuál de los 4 principios importantes de la bioética podría englobar la sobredosis de medicación, ¿ustedes en qué lo señalarían? A ver, expertos en bioética, especialistas en bioética, alguno que salve a todos. ¿Qué sería? Recuerden, autonomía, justicia, no maleficencia o beneficencia. ¿En cuál de estos lo colocarían? No maleficencia. ¿Puede Bien, ser? bien. Sí, ahí Jorgelina los salvó. No maleficencia. Agradézcanle que van a poder hoy cenar con un 6 de mi parte. Celia, fue Celia. Pensé que había sido Jorgelina. Bueno, pero los que están enmudecidos no me aportan. Acá, doctora, dé la cara o está operando ahora. No puedo, si no lo daría. No, y eso que estamos hablando de medicina, mucho. No, pero Usted no falta mucho. Acá se apuraron bastante, no se apuraron. Se bueno, acortó el procedimiento. No, lo estoy escuchando atentamente. Póngalo en altavoz, traemos más alumnos acá a la diplomatura. No, ¿sabes? Ellos harían, ellos que lo que está hablando ahora, les juro que lo escucharían. Porque les interesaría un montón. Seguro, Sí, por ni eso hablar. promueva la diplomatura, ¿sí? Obvio. Tenemos 50, 100, 200 personas el año que viene. Entonces, yo les mencioné, bueno, no pretendo que lean el libro, no es parte del material. Hay un libro de una señora Marcela Ferrari que habla sobre la medicación, ¿no? Sobre el exceso, Soledad Ferrari, sobre el exceso de medicación y que dice que la medicación, obviamente excesiva, puede ser peligrosa. Y está basado mucho en un médico belga que allá por la década de 60 o 70, me parece que se los nombré, y tal vez ustedes también hayan indagado o hayan escuchado en alguna otra charla sobre él, no sé si lo pronunciaré bien, Marc Chamoul, que la verdad hace un clic muy sustancial, hace un aporte muy sustancial, un clic, una bisagra, en cuanto a lo que tiene que ver con el abuso de la prescripción de la medicación, ¿sí? Y que era tan común allá por la década del 70, del 80. En 1980, el ataque de pánico se convirtió en un negocio para vender antidepresivos, terriblemente. Se despersonalizó totalmente el tratamiento, algo mencionamos de lo que era el médico antes, ahora, sin imputabilidad a nadie. Dije, en esto tenemos mucha responsabilidad, seguramente los abogados, sin duda las obras sociales, las medicinas prepagas, dando salarios de hambre y teniendo al médico que atender en 5 minutos a alguien para poder subsistir. Pero es una realidad, es una realidad. Esto si lo ubicaran y tienen ganas, la verdad es que sería genial. Hay un documental, creo que está en HBO, yo lo vi hace unos años, no sé si seguiría estando, se llama El crimen del siglo, y que, bueno, habla sobre los opiáceos, ¿sí? Y si no lo van a encontrar
porque era largo, en HBO o en no sé dónde, seguro en YouTube, si ustedes ponen el crimen del siglo sobre los opiáceos, les van a aparecer un montón de... Por ahí es mejor que hagan eso, si tienen ganas, si pueden, si tienen tiempo. Algunos micros de 20 minutos, o hay uno o dos, que menciona toda esta cuestión de lo que hicieron los laboratorios, del desastre total que hicieron los laboratorios en la década del 80, del 90, con drogas que no quiero meterme mucho y no soy un experto en esto, pero que sí eran derivados o iguales a la heroína y demás, que tenían una llegada todavía mucho más rápida al cerebro, en donde empezaron a prescribir, y recuerdo el nombre, Microcontin, esa es la droga, o algo así, a prescribir a lo pavote medicación a todo el mundo, ¿no? Fue un negocio, como dije, para vender y vender y vender. Cada vez la tecnología también impulsó esto de vivir más tiempo y tener mejor calidad de vida, y mejor calidad de vida es, para muchos es vivir sin arrugas, ¿no? Es una opinión personal, pero digo, no, cuando una persona envejece, creo que las arrugas, las canas, son, cada uno es dueño de hacer lo que quiera con su vida, pero digo, uno ve una persona mayor y es, para mí es, no sé, es sinónimo de, no necesariamente de inteligencia, ni de maduración, ni de sapiencia, porque sabemos que la edad no genera de por sí derechos. Si uno en la vida no se instruyó, va a tener, o es un bobo, va a tener 80 años y va a seguir siendo, como diría Messi, un bobo, ¿no? Anda para allá bobo. Así que no da derecho, no es la victoria que da derecho y que hay otra historia. Una persona que ha sido una negada toda su vida va a tener 80 y va a seguir siendo más negada. Una persona que ha estudiado o que ha intentado estudiar, que ha estado abierta a lo que fuera, probablemente, y que ha sido bondadosa, sea más bondadosa todavía, sea más paciente todavía, y envejecer con los años y con ese conocimiento, a mi juicio está bueno. Bueno, nada, opiniones. El concepto, digamos, del error médico sobre el que apuntaba Shamoul, y que viene desde hace muchísimo tiempo, ¿no? O sea, desde que existe la medicación o antes las drogas que fueran, cobra fatal importancia, diría, en contra, si se quiere, de los laboratorios. No hay ninguna contra, porque cuando no inventan una cosa, inventan otra, o no creo en las teorías conspirativas. El coronavirus existió. Ahora, ¿quién lo arrojó o quiénes se beneficiaron? Bueno, no hay ninguna duda que los laboratorios se han beneficiado y mucho, han volteado gobiernos. Cualquiera que haya vivido o estudiado algo de nuestra historia argentina, sabrá que allá por año 66 hubo un presidente, Arturo Ilíaca, de Córdoba, que se tiró contra los laboratorios, y más allá de otra cosa, sobre que lo llamarían la tortuga o no, bueno, sería tener tortugas así tan honestas, opinión también personal, y tan dignas que murieron en la absoluta decencia y lamentablemente pobreza. Pero bueno, fueron los laboratorios principalmente los que lo tiraron abajo, ¿no? Los laboratorios mueven, muchas veces uno cree que, no sé, también es quizá una teoría, un debate para otro lugar, pero me parece que entre otras cosas a Trump lo volteó la pandemia, y estamos hablando de Estados Unidos. Así que hay muchísimas cosas que son variables que escapan a simples normales. Bueno, básicamente el concepto de error médico, que es conocido hace siglos, a partir de 1999 cobró importancia a través de la publicación de un informe muy importante de un instituto de medicina en Estados Unidos, que era Errar es humano. También pueden buscar algo al respecto, en el que además del diagnóstico, si de una situación catastrófica, en términos de frecuencia, errores de medicina, etcétera, se enfatizó sobre la necesidad de mejorar los niveles de calidad en la atención médica. Esta publicación de Errar es humano revelaba
ya hace 20 años atrás, que fallecían entre 44, 45 y 50.000 personas y 70, 80, 90.000 personas por año en Estados Unidos a causa de errores médicos, algunos de los cuales eran incluso prevenibles, ¿sí? Este hecho era equivalente, o es equivalente, a considerar que había más muertes, personas que fallecían más por errores médicos, entre otras cosas también, digamos, por este exceso medicamentoso muchas veces, que por tumores o por accidentes de tránsito. O sea, estamos hablando de una cifra importante. ¿Qué tipos de prevención, no sé si tuvieron algún encuentro sobre este tema, por favor, para no, a veces nos tocamos un poco entre los docentes y muchas situaciones son muy tangenciales. Así que bueno, si la saben, díganme y avanzamos rápidamente con esto. ¿Qué tipo de prevención entienden que existe en materia de salud? ¿No? Ahí la tenemos a Celia, que seguramente dará cátedra de esto, pero está en este momento anestesiando a algún paciente, no le interrumpamos. A ver, Celia, ¿qué tipo de prevenciones tenemos? Nosotros tenemos, decimos que hacemos una medicina defensiva. Una medicina defensiva. Defensiva, siempre estamos al cuidado de lo que no quiere el paciente, hasta cuándo se queda, hasta cuándo permite, cuándo no permite. Qué sé yo, te doy un ejemplo. Cuando, por ejemplo, el jueves pasado tuve una cirugía parecida a la que estamos haciendo ahora y decía bypass femoral con probable amputación de miembro inferior. Y resulta que la paciente se negó y imposible. Sabemos que se va a morir, pero la paciente no quiere. Está bien, es interesante lo de la medicina defensiva, digamos, porque tiene mucho que Nosotros ver hablamos mucho, con lo que, ¿no? con lo Cualquier que cosa que tengas duda, medicina defensiva. Por ejemplo, una paciente tiene un problema X y hay que operarla. Y dudan en operarla o no dudan en operarla. Bueno, mejor hacer algo y que nos critiquen por haber hecho algo y no por no haber hecho nada. Pero igual también medicina defensiva, no operar el pedo. Bueno, ustedes saben que en materia de culpabilidad, en líneas generales, hay 3 acepciones a la culpa. Sí. Una ¿Cuál? una es la negligencia, que es Sí. hacer menos de lo que se debe hacer. Sí. Otra es la imprudencia, que es hacer más de lo que se debe hacer. ¿Sí? Sí, pero a veces ese límite es re difícil. Bueno, yo digo lo que nosotros o los Y peritos forenses observan en estas cuestiones. Y la última de las acepciones a la la culpa impericia. es la inidoneidad, sí, es la Sí. impericia, es bueno, no ser idóneo para la materia que se trata. Sí, de estos temas. Está pidiendo Perdón. Si yo por ahí me pido disculpas porque por ahí me engancho y luego corto. Adelante. Sí, y está lo que podemos decir que es el encarnizamiento médico también, ¿sí? Uh-huh. Eso también es punitivo porque si el médico hace todo para... Es eso de los principios éticos, ¿no? Con el afán de curar o con el afán de alargar o el afán de tenerlo con vida al paciente, hay una sobredimensión de atención. Bueno, claro, hablamos de esto cuando en una de las charlas mencionamos lo que en sí era la bioética y los principios básicos de la bioética, y en ese caso englobaríamos o comprenderíamos eso en la no maleficencia, ¿no? En no, digamos, que no exista esa obstinación terapéutica, ese encarnizamiento terapéutico, con tal de que viva, muchas veces por respetar el juramento hipocrático, y que es lo que a los médicos les cuesta tantísimo poder aceptar que un paciente, y no está mal dicho,
decida no continuar con tal o cual tratamiento, ¿no? Es como que, bueno, el juramento hace, y por eso, digamos, tanta resistencia en la mayoría de los países aún con la eutanasia y con el suicidio asistido. Pero muchas veces se creen el médico, como puede ser cualquiera en la profesión, ¿no? que lleve adelante, que es como Dios. Este paradigma que ha ido trocando de esa sociedad paternalista hasta la década del 60, del 70, donde no había, era una inconsulta total con el paciente. Yo tengo que hacer esto porque tengo que hacer esto. ¿Cómo me voy a poner a discutir con el paciente con la persona sobre la realidad de su enfermedad si no sabe nada, si no está preparado? Bueno, el consentimiento informado y demás, que surgen en realidad a principios del siglo XX en Estados Unidos. Vamos a charlar un poquito la semana que viene, no quiero irme tanto, pero vienen a decir que esa idea del médico chamán, o del chamán, luego médico, que tenía el control y el poder, sobre todo, se va disipando porque hay alguien del otro lado que es un ser humano y que por ahí decide emprender otro camino, ¿no? Tal vez no perder, no hacer quimioterapia porque no quiere perder el pelo, o porque está débil, o porque entiende que ya no es efectivo, o por lo que fuera. Digo, hay millones de aristas en esto, pero que tiene que respetar esa opinión. O que esa persona decide estar en su casa y rodeado de sus afectos y acompañado de sus seres queridos, valga la redundancia, etc. Así que, bueno, ahora rápidamente, digamos, como un criterio de lo que mencionamos como prevención, para que quede algún tipo de calificación, y si ya alguien lo dijo, por favor, interrúmpanme. Tenemos la prevención primaria, que está dirigida a evitar la aparición de una enfermedad o problemas de salud mediante el control de los agentes causantes o factores de riesgo, ¿no? Entonces hay muchas cosas que uno sabe que tiene que comer mejor, o que hay productos que pueden atentar contra la salud. Bueno, mediante la educación y la cultura y un montón y también la economía, ¿no? Porque esto de las galletitas, por ejemplo, sin sal, bueno, ahí ya estaremos ante una patología, ¿no? En una prevención secundaria, en todo caso para algunos terciarios. Pero son más caras que las galletas. O sea, ahí hay políticas de Estado. Es decir, bueno, los productos dietéticos o dietéticos o galletitas sin sal, o los productos para celíacos, hablamos del alfajor tan conocido, tienen que tener el mismo precio, si es que la política de Estado es beneficiar, ¿no? A aquellas personas que tienen alguna posibilidad distinta en cuanto a su alimentación, porque también lo que hacen es después evitarle al sistema de salud un costo significativo, que de alguna manera todos también lo intentamos, y seguramente lo hacemos con las residencias, que es evitarle al segundo nivel que la persona, por comer mal, por tener un exceso en azúcares o una hipertensión, vaya a un hospital permanentemente, o a un sanatorio, lo que fuera. Entonces, también hay políticas de Estado ¿por qué el cinturón de seguridad? Porque de esa manera uno puede decir, bueno, están pensando en las personas que manejan, qué bueno que es el Estado, o también está pensando que un accidente probablemente tenga consecuencias menores si uno tiene el cinturón de seguridad, que si no lo tiene y vuela por 100 metros por la ventana. Entonces, hay marcos en España es habitual, siempre lo fue, que productos de primera necesidad, hacia recién nacidos, pañales, yogures, y tuvieran un precio subvencionado, o en muchos países de Europa, por la intención, cuando empezó en la década del 60, del 70, las armas nucleares, ¿sí? O sea, hay digamos, una merma considerable en los natalicios, ¿no? Entonces, bueno, hay políticas. ¿Qué política tiene nuestro Estado? Nos cuesta muchísimo poder diferenciar a dónde vamos, cuál es la política de Argentina, cuál es la política. Hay una política a 20 años, a 30 años. Bueno, adolecemos
entiendo de esto, cuál es la política de salud. Va a haber en el 2050, va a haber 2.000 millones de personas mayores a 60 años. Está bien, es una estadística eso, ¿sí? La población, digamos, va a aumentar, bárbaro. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué se piensa? Hay más, habrá más residencias, la Silver Gold la edad de oro digamos, va a generar mayores compañías, agencias de turismo, porque realmente es un negocio fenomenal, también a través de la tercera edad, de la cuarta edad. Entonces, hay un esmero en todas estas, o no, o bueno, va a haber 2.000 millones de personas más, o 3.000, ¿y qué hacemos? Y bueno, nada, ya veremos qué hacemos, ¿no? Ponemos cientos de edificios, de miles de edificios donde había una casa, y hoy viven 1.000 personas donde antes vivía una familia, pero si todos ponen aire acondicionado, pero no se mejoran las inversiones de luz, de electricidad, no quiero hablar mal, de gas, esto, lo otro. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, entonces se corte de luz, corte de poco gas, bueno, así, digamos, de alguna manera nos vamos funcionando. Y a veces milagrosamente uno dice, no estamos tan mal para la ausencia de políticas reales, ¿no? Entonces, una prevención es la primaria, otra prevención es la secundaria, que son las medidas dirigidas a detener o retrasar el progreso de una enfermedad y que ya tiene una persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué son? Detección, diagnóstico y tratamiento precoz ya de una enfermedad o de una patología. No sé, un ejemplo, por ejemplo, de la medicina preventiva son las campañas de detección de cáncer de mama, ¿sí? Entonces, todas estas que se han puesto, por suerte, con mucho énfasis en los últimos años, bueno, hacen que las mujeres estén pendientes, o de próstata no hay tantos, pero deberíamos en el caso de los hombres, etc. Hay todo un fomento en Centroamérica, por ejemplo, el cáncer de colon, que es en Centroamérica y en el resto del mundo, ¿no? Que es terrible y uno de los más fatales, pero en Centroamérica es muy común por el tipo de alimentación que tienen. Entonces, bueno, hay políticas que se pueden emplear para esto. Quitemos, qué sé yo, allá viven comiendo, por ahí es más sano que la pastelería de acá. Justo leía el tema que en España, en Italia, se usa mucho harina doble cero, y acá nosotros utilizamos harina 4 ceros, en general, ¿no? Para la repostería, y que la harina de 4 ceros tiene, o sea, no pasa, es como prácticamente nos queda en la primer digestión. No quiero meterme, pero sí son temas que creo que lo leí ayer o esta mañana de casualidad y me sorprendió, porque bueno, y en muchísimos países, ¿no? Cuando vienen gente de Latinoamérica, la verdad es que tenemos una alimentación en muchos exquisita, ¿no? Una variedad de comida grande, lo que es la repostería nuestra, francesa, europea. Y nos pasa, a mí particularmente cuando estoy en países, en otros lados, lo veo tan limitado, que es en Centroamérica, el gallo pinto, el arroz con frijoles, el casado, que creo que los frijoles con arroz, la olla, o sea, la verdad que a los 3 días, y todos hacen ollas increíbles, y cuando estoy en casas de colegas y bueno, tienen la suerte así de cocineros y sirven y cosas impresionantes de película, y yo a los 2 o 3 días, que si me toleran ese tiempo, digo, no se enojan, pero no puedo más. Aprovecho cuando voy a algún lugar a tomar algo y me pido un yogurcito o algo y creen que estoy enfermo, ¿no? Generalmente se enojan, pero pues está mal, no le gustó el casado que hicimos, no le gustó los frijoles. No, es que no, yo necesito comer un poco de un yogur, un juguito, un café con leche, sin nada, con una tostada. Pero lo ven a uno como que está atravesando. Probablemente sea más sano eso que nuestra repostería, con pasteleras, dulce de leches y cosas por el estilo, que nos tienen a todos, por lo menos a mí, de mal en traer. Así que bueno. Otra prevención es la terciaria, ¿sí?
que es la que se lleva a cabo con el fin de prevenir y retardar o reducir las complicaciones y secuelas de una enfermedad que ya tiene una persona. En la prevención terciaria el objetivo es mejorar la calidad de vida de ese paciente. Por ejemplo, ¿a alguien se le ocurre algo? No quiero... Bueno. Sí, yo sí. La rehabilitación, por ejemplo. ¿Cómo? No te escuché, Celia. No, dijo alguien algo. Fui yo, la rehabilitación. Perfecto. A mí, Vivi, a mí se me ocurrió el tema de las bombas de insulina. Sandra Riquelme. Sí. ¿Quién? ¿Quién? ¿Alguien iba a hablar? Yo No. iba a decir que la prevención de ese tipo es, por ejemplo, las bombas de insulina en pacientes diabéticos, Perfecto. en diabetes tipo 1 que ya está instalada. Perfecto. La rehabilitación, por ejemplo, en un postinfarto, corregime, Celia, un postinfarto agudo de miocardio, podría ser esto también. Otra una lesión, ¿Cómo? perdón, o luego de haber una lesión. Bueno, sí, por ejemplo, también supongo en los accidentes cerebrovasculares, tratar de que no se reitere ese cuadro, controlar lo más posible. Los médicos en general conocen estos tres niveles clásicos de prevención, ¿no? La primaria, la secundaria y la terciaria. Para cerrar el capítulo de Marc Chamoul, está el concepto de prevención cuaternaria, ¿sí? Que nace ante la necesidad de controlar, no sé si escucharon hablar de esta palabrita, seguramente Walter, que está en terapia, sí, Celia también, que es la iatrogenia, ¿sí? De la propia medicina, ¿sí? Que es como una especie de deformación. O sea, muchas veces uno se agarra con la iatrogenia con los médicos, solamente, y no, y hay iatrogenia puede haber cualquier parte. Los abogados también podemos cometer una mala praxis por iatrogenia, ¿no? Es como una deformación profesional. El concepto, entonces, de Marc Chamoul, de la iatrogenia, que da cuenta de la propia medicina, como parte de la propia medicina, y que el objetivo, dice Chamoul, es identificar a pacientes en la población, digamos, de la población en riesgo con posible sobremedicalización, ¿sí? Y esto es para practicarlos de intervenciones médicas invasivas, que tiene que ver con el encarnizamiento terapéutico, y proponerles procedimientos o cuidados éticamente aceptables. O sea, este médico belga incidió desde la práctica con estos principios que Bushams y Childrens habían apuntado en relación a los, digamos, los que quedaron de la bioética como los más manifiestos. Y lo que aportó Chamoul es lo que tiene que ver con lo que parece, bueno, que está bien. La gente hoy se medica hasta por internet, ¿no? Tenemos internet, Google es el dios de todo. Entonces, o una vecina me dijo tal cosa, ¿no? Entonces, el objetivo es implementar el concepto, vamos, podría ser el objetivo de todos nosotros, si están de acuerdo, de implementar el concepto de prevención cuaternaria, reconociendo a la seguridad del paciente como un eje de la calidad asistencial, ¿sí? Nosotros trabajamos, nuestro eje es ese, somos residencias digamos, culturales asistenciales. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Fíjense, las drogas psiquiátricas generalmente te ponen, o dicen los psiquiatras, en modo off, ¿no? Uno está como, bueno, en la década del 60, 70, 80, creo que el Valium hizo una explosión, como ahora también hay otras. Tengo ataques de pánico, entonces automáticamente por esa receta Rivotril o alguna cosa, no quiero meterme en este ámbito,
médico, además tengo a la voz de mi madre psiquiatra que me va a estar vapuleando o diciéndome que estoy cometiendo alguna mala praxis en mi clase. Pero el tema de esta medicación que tengo en la retina, que era tan común y que sigue siendo, mucha gente que ante cualquier cosa, bueno, me automedico, no sé si es con Rivotril o qué, estoy tranquilo, o me ha pasado a veces de estar con compañeros, con colegas, con amigos, con un director de orquesta que vive en Washington, y que me dice, hace un tiempito atrás estaba en Buenos Aires, y digo, ¿qué tal el invierno duro? ¿Cómo es? Bueno, se separó, tenía una relación muy, muy individual hoy en su vida. Me dice, bueno, si estoy con alguien, bárbaro, y si no estoy con alguien, creo que me dijo, siempre tengo Rivotril a mano, ¿no? Y duermo calentito y con frazada, o sin frazada. Entonces, hay como cuestiones que están muy a la mano, pero terminan siendo, uno se ensaña muchas veces con las drogas, por supuesto, de las más conocidas, pero también es droga el alcohol, también es droga, o sea, hay un montón de drogas. A veces dice, bueno, a través de la marihuana uno ingresa a todo el mundo, y cuando he escuchado a científicos o especialistas hablar de droga, dicen, mirá, una droga es el alcohol, y es cultural, ¿no? Entonces, ¿cuánto de esto, o sea, y no está penado, no está bien, tenemos hoy las pipetas y los pozos de alcoholemia, que ojalá lo hicieran con bastante más rigor, porque cuando pasa una tragedia de algún alcoholizado que mata gente, uno no lo entiende y no encuentra posibilidad de consuelo. Pero bueno, son cuestiones culturales aceptadas, y esto tiene, estas medicaciones psiquiátricas son, y estamos hablando de corporaciones, médicos humanos, médicos laboratorios, o sea, muchísimos médicos trabajan para los laboratorios, muchísimos reciben plata de los laboratorios, o prebendas, o beneficios en congresos, o comidas, o cenas, o viajes. O sea, hay que reconocer que hay un lado oscuro, que, bueno, hace que un profesional de la salud tenga más relación con ese mega laboratorio que con el paciente que está tratando, ¿no? Entonces, ¿qué derecho tenemos como pacientes? Bueno, hay que luchar contra las burocracias. Ferrari en su libro recordaba que en la década del 50 los hospitales públicos eran lugares de seguridad y contención, y luego el Estado se fue convirtiendo cada vez en una figura más ausente. Entonces, ¿cuánto queda de los hospitales públicos hoy? ¿Cuánto queda de ese médico integral? ¿Cuánto queda, por los motivos que sean, que hoy siga acompañando a la persona que llega a ese nosocomio, y si no se lo quieren sacar de encima en 2 días, es en media hora? Bueno, no hay tiempos, todo urge, y ese lugar de seguridad y contención quedó bastante diezmado o prácticamente extinguido en el tiempo. Hoy el Estado se convirtió en una figura ausente, ¿sí? Yo Por eso, quería hacer una salvedad. sí, ¿Viste? Tomar a la salud como algo así de caridad es medio romántico, es medio del 70. La salud es un negocio, como todo negocio. Porque los profesionales, aparte de profesionales, son personas que viven en este mundo de consumo. Entonces, el médico está en la misma que todos. Nosotros estamos en la misma de todo el mundo buscando de dónde sacar más dinero. Que los laboratorios son una corporación tremenda, eso sí, no hay. Imagínate que 5 dosis nos dieron, ahora dicen que ya no es necesario darse una 6ª dosis de COVID. Antes era cada 4 o 6 meses, ahora ya no. Viste, los laboratorios marcan. Sí, hablamos, no sé si estabas conectado, hablamos de esto antes, también del tema de que los médicos cobran monedas
por las prepagas o por las obras sociales, que hay todo un sistema muy perverso en el que los abogados hemos, también con las malas praxis y demás, colaborado diabólicamente, de algún modo, no hemos contribuido a esta mejora de la calidad de vida. Ahora, cuando es cierto, puede ser que parezca que esté hablando románticamente, y en algún punto, quizá por suerte lo siga haciendo, es que no debemos dejar de tender, ¿sí? Hay una cosa que es el ser y otra es el deber ser, y creo que no debemos dejar de tender a ese deber ser, a ese ideal. Y o sea, obviamente que no podemos luchar con las corporaciones, menos con los laboratorios, que el COVID ha existido, pero ha sido un negocio más que millonario, que los laboratorios mueven y voltean gobiernos, estados, lo que fuera, fijan políticas. Ahora, digo, al margen de todo eso, y en algún punto estamos con unas charlas muy concretas, y así como podemos salir y plantear situaciones laborales, litigiosas, concretas, situaciones de amparo concretas, que te puedo asegurar, Walter, que normalmente cuando yo asesoro a alguien y me comenta si puede hacer algo y yo le menciono la posibilidad de un amparo, de una medida cautelar, hay un altísimo porcentaje que me dicen exactamente de algún modo lo que vos me referís. Pero doctor, ¿qué sentido tiene? Vamos a terminar perdiendo, las obras sociales son corporaciones muy grandes, las prepagas. Entonces, yo lo entiendo y a veces le digo a la gente, sí, estoy rodeado de muchas situaciones injustas como lo estamos todos, pero no por eso hay que dejar, o sea, lo que yo considero que es justo, si puedo, si todavía tengo fuerzas para hacerlo, lo voy a hacer. Es real, con los años uno va perdiendo fuerza, va perdiendo paciencia, hay muchas cosas que pierde, pero creo que debemos seguir intentándolo. Y te cuento, y les cuento, que esta cuestión de la prevención cuaternaria no es un invento, tal vez alguno me tilde ideológicamente de estar más politizado con esto, pero a ver, o de tener algún interés en esto. No hay, sí, hay una política que es respetar la bioética, respetar la calidad de vida, respetar la individualidad, sí, en eso sí, probablemente, si yo digo hay que tratar de no tomar medicamentos, lo que decimos todos, no tomar por tomar, de esto, de aquello, que yo particularmente tengo 5 dosis de COVID, no conozco mucha gente que ha estado absolutamente en contra y que no se ha dado una. Yo me he dado las 5 y cuando me han mandado, bueno, también he tenido hace un tiempo atrás un melanoma, entonces como paciente de riesgo, cada vez que me mandan voy y además por permanentes viajes, ha sido, confieso, el factor principal, porque cada vez que me han mandado algo, porque hasta hace unos pocos meses atrás tenía que estar mostrando todas las vacunas, más los PCR, más los antígenos para viajar a cualquier parte, ¿no? Como nos ha pasado a todos. O sea que antes de correr el riesgo de estar incluso tuve que hacerme en Colombia, en España, en todos lados tuve que hacerme análisis o PCR o antígenos, o dependiendo el tiempo que esto duraba. Pero digo, no quiero quedarme en lo romántico. Yo les cuento que esto de la prevención cuaternaria y de los médicos, digamos, generalistas, que también empieza a haber una corriente ya hace algunas décadas, importantes y que recorren esta problemática de la gente antes de diagnosticar ciegamente, ¿no? O sea, también hay médicos así. Por ahí cuesta más encontrarlos, por ahí lo que fuera, quizá no están a veces en todas las cartillas, pero hay movidas en España, hay movidas en Brasil, hay movidas en Chile, hay movidas en Uruguay, hay psiquiatras que desprescriben, muchos psiquiatras que no, o que están con alguna cosa más natural, o que han desmecanizado toda esta cuestión de automáticamente, bueno, tome tal cosa, tome tal otra, o sea, hay una tendencia en los últimos tiempos a no dañar el cuerpo, a escuchar, a respetar los procesos fisiológicos y a no medicalizar cuando no es necesario.
O sea que, de alguna manera, les diría que tampoco, digamos, será un 5%, no sé, no tengo estadísticas, no sé si las hay, pero bueno, uno puede también aferrarse a eso o tratar de tener esta tendencia de no tomar medicamentos. O sea, hay que tomar antibióticos, habrá que tomarlos. Hay un montón de gente que consulta homeopáticamente, creerán en la efectividad o no. Muchas veces es lo que se cree. Hemos hablado de los testigos de Jehová, 2 casos sin transfusiones de sangre y los 2 han sobrevivido. Así que, bueno, en buena hora, digo, cada uno tomará para el lado. No estoy fomentando ni promocionando la no transfusión, por favor. Al consejo creo que no, o sea, ni se me ocurría. Creo en el médico totalmente y si un facultativo me dice tenés que hacer tal cosa, la voy a hacer y la voy a respetar. Doctor Kaplan, son las 19:50 y estamos cerrando. Yo diría Bueno, 2 cosas. Primero, me parece que Walter ha interpretado, digamos, que en algún porcentaje de su exposición de hoy como romántica. En realidad usted aclaró varias veces, yo no la, y aparte hace un apócope respecto a que serían los 70, una posición romántica en salud, la búsqueda de salud pública, etcétera, supongo eso. En realidad, Camus escribe en los 90, y la postura no es una postura, digamos, romántica, sino una postura realista respecto a la situación de la medicalización mercantilista, digamos. Y usted trae a Camus. Sería bueno que pudiésemos leer. Hay un texto vinculado a esto que se llama Prevención Cuaternaria y Mayores. Y hay una enorme cantidad, si googlean en el Google académico y ponen a este autor, lo acabo de hacer, se encuentran con una enorme cantidad de artículos y de textos en español como para poder discutir estas cosas. Por ahí, algunos de ellos los incluimos en la clase de hoy. Pablo, lo envío para que usted me dé el ok para incluirlo. me parece, gracias por tu aporte, me parece que sería muy interesante, sí, porque se relaciona absolutamente con nuestro tema y con el de la diplomatura. Estamos con personas mayores en esta tercera o cuarta edad y mucho tiene que ver con esta nueva tendencia, ¿no? Hablar de bioética hace 30 años o 40 años era romántico. Hoy es prácticamente acompañado de todo un sistema en donde se empieza a valorar lo que es, hablamos de esto, el testamento vital o las directrices, las directivas anticipadas, etcétera, empieza a tener como marco, che, yo no quiero que se encarnicen conmigo. Por otro lado, hay una gran desprotección en los médicos, que es evitar la criminalización de su arte o profesión. Entonces, ¿en qué punto se ponen? Hay un viejo adagio que reza, lo que no está legislado es clandestino, y lo que es clandestino da para cualquier lado, ¿no? Entonces, generalmente, os conviene que las cosas estén legisladas para que uno sepa, si un médico sabe que no tiene que, o puede evitar poner, hacer tal tratamiento, tal otro, y que no va a ir preso porque hay una voluntad del paciente, de las familiares, etcétera, ese médico va a estar tranquilo. Pero si hay todo un impulso de criminalizar cualquier cosa, entonces va a haber un temor exorbitante o sobreabundante en eso. Me parece muy bien, Jorge, por favor, te tomo eso, que nos aportes ese texto que mencionabas. Yo quiero dejarles, sé que los tiempos son complicados, que hay otras, cada uno tiene su vida, sus profesiones, y que hay otras materias. Pero como vamos a tener una semana más en el medio, entonces empezó la charla de hoy con cuestiones laborales que hacen y que son muy propias de nuestra actividad, seamos empleados o seamos empleadores. Entonces, que tomen algún caso que les haya pasado y si pueden volcarlo en algunas pocas líneas y contárnoslo, es parte del trabajo y también de la evaluación que vamos a hacer. Y en su defecto, algún caso hipotético, ¿sí?
que no lo tuvieron, pero ¿qué pasaría si esta persona, si tengo un empleado o yo soy empleado y me niego, porque se charló esto desde casi el primer encuentro, me niego a darle medicación, me niego a darle tal opiáceo, me niego a tal... ¿Qué sucede? Alguien había planteado que no le quería pasar la alimentación por la sonda, o sea que esto nos toca de alguna manera u otra a todos. El primer trabajo, y ya lo tendrían superado, sería pensar en algún evento, alguna contingencia laboral. Celia, por ejemplo, tengo que ir no quiero practicar anestesia sobre un caso de un aborto y entonces podría ser pasible de despido, lo que sea, cada uno seguramente de nosotros nos toca algo, no tengo ninguna duda, salvo que no hagamos absolutamente nada con nuestra vida. Así que, y dos, como para cerrar la primer clase y el curso, y esto es muy sencillo, si quieren anotar o si no después lo pasa Jorge. Nosotros hablamos la primera vez del derecho a la salud, que es y de la ética y lo que ha englobado todos nuestros encuentros. A mí me gustaría, para que vean hacia dónde también se desprenden estas cosas, hemos conversado en el medio de un montón de posibilidades, muchísimas, pero me gustaría, para que vean, insisto, hasta qué punto esto tiene relación, que analicen uno de dos precedentes que les digo ahora, son de larga data, algunos los habrá escuchado nombrar, alguno puede ser de más o menos interés y también pueden leer los dos, son muy sencillos y si los buscan en cualquier Google o lo que sea, uno es Ponseti de Balbín, ¿sí? Ponseti de Balbín es la viuda de Ricardo Balbín, que fue un dirigente importante de la Unión Cívica Radical, que se dio un abrazo con Perón, allá por el 70 y tantos. El fallo es Ponseti de Balbín, y que habla del derecho a la intimidad, con la protección de la salud mental y física. Y el segundo fallo es un poquito más acá, pero también tiene muchos años, no sé si es más acá o más o menos, es el de Basterrica. Es un fallo muy famoso. Basterrica fue un guitarrista de Los Abuelos de la Nada, todos cantamos alguna de sus canciones, que el otro día te esperé la lluvia 2 horas, 1000 horas y qué sé yo, qué sé cuánto, seguro que alguna de las canciones de Basterrica cantamos. Uno de los temas de Los Abuelos de la Nada fue utilizado en la película 1985, que pudo haber sido ganadora del Oscar, así que, bueno, Basterrica era guitarrista de Los Abuelos de la Nada y tuvo en su momento una condena penal por el consumo de estupefacientes. Esto ya por la década del 80. Así que pueden elegir cualquiera de los dos, uno Ponseti de Balbín y otro el fallo Basterrica. Solo para leerlos, y por ahí lo discutimos acá 2 palabritas. Entonces tenemos... Les quiero recordar que el próximo jueves es Semana Santa y no hay clases. La próxima clase es el día 13, el jueves 13 de abril. Por lo tanto, tomen nota de esto y aparte hay 15 días como para poder buscar, plantear. Esto, doctor, lo vamos a pasar por escrito, el trabajo final de la materia, vinculado a estas alternativas que usted está planteando ahora. Así es, y quiero saber cuál es la opinión de ustedes, por supuesto en el tema laboral y en el tema de estos 2 fallos emblemáticos que tienen 30, 40 años, con el derecho a la intimidad y con el